Hola, ¿qué tal? Soy Hola, Jasmine y el día de hoy tenemos el gusto de estar con Esperanza Abreso, coach nutricional, con una gran trayectoria que de hecho hoy vamos a tener la oportunidad de aprender mucho de ella. Entonces, bienvenida, Esperanza, hola. de que puedas estar aquí. Muchas gracias, Yasmín. Es un placer para mí estar aquí con toda tu comunidad, compartiendo con vosotras un poquito sobre lo que hago y también aprendiendo de ti y bueno, pues lo que necesites. Muchas gracias, Esperanza. Pues vamos con la entrevista. Esperanza, platícanos un poco sobre tu trayectoria en el mundo del coaching nutricional y cómo es que decidiste irte por este camino. Pues mira, la historia comienza, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la alimentación, de la salud, pero bueno, pues a veces la vida te lleva por otros derroteros, ¿no? Y bueno, pues yo terminé trabajando en una multinacional en marketing y bueno, pues estaba contenta con lo que hacía, ¿no? Había épocas mejores o peores y bueno, pues mi inquietud sobre el tema de la salud y la alimentación surgió a raíz de una enfermedad que sufre mi hija, una enfermedad autoinmune. De pequeñita le diagnosticaron hipotiroidismo y es una enfermedad autoinmune, ya te digo, que bueno, vas al médico y simplemente te dicen que te tienes que tomar una medicación, una hormona que tu tiroides no es capaz de segregar con la necesidad que tu cuerpo tiene. Y en principio, pues yo me conformé con esa solución y cada cierto tiempo íbamos a la revisión, a hacer analíticas, a ver los resultados y bueno, pues a mí me extrañaba que todo estaba más o menos bien, salvo un parámetro que eran los anticuerpos, que siempre salían muy altos. Entonces el médico me decía, no, eso no importa, eso es así y no se puede hacer nada. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Bueno, mi hija estaba más o menos controlada y ya te digo, pues me conformaba hasta que con el tiempo, pues ella empezó a empeorar, empezó a ganar más peso del debido, empezó a tener otras cosas añadidas, ¿no? Ella ya había tenido su primera menstruación y al principio pues es normal que las niñas no tengan la menstruación con regularidad, pero claro, esta situación se fue alargando, alargando y no es que no tuviera la menstruación con regularidad, sino que había periodos muy largos en los que ella no tenía. Y entonces empecé a preguntar al médico, aparentemente como él era el endocrino, pues tenía que ir al ginecólogo. El ginecólogo, pues no, la niña no tiene nada, le hacían ecografías, no tiene nada. ¿Y no tendrá que ver con la tiroides? No, no, la tiroides está controlada. Bueno, fíjate cómo sería la cosa que hasta le hicieron un TAC cerebral para ver si tenía algún tumor en la hipófisis que impidiese que tuviese su menstruación. Bueno, el caso es que yo vi a su doctora, a la ginecóloga tan perdida que me puse a investigar, me puse a estudiar. A mí siempre me ha gustado mucho este tema de la salud. Ya te digo, me puse a investigar, a leer libros y empecé a ver que lo que a mi hija le pasaba era un cuadro, o sea, no somos una tiroides por aquí, unos ovarios por allá, estamos todos integrados, ¿no? Tenemos un cuerpo que funciona en armonía y totalmente conectado. Entonces empecé a ver que todo lo que a mi hija le pasaba tenía una relación y una causa. Y bueno, pues me di cuenta que la solución venía por integrar la alimentación con los hábitos saludables. Entonces empezamos ese nuevo abordaje y para mí los resultados fueron tan buenos que dije, es que esto es lo que me gusta, esto es lo que me llama tanto a mí. Y bueno, decidí estudiar nutrición y luego pues también me convertí en coach nutricional por el tema de que muchas personas hoy en día, fíjate con la información que hay, con las redes, hay tanta información y yo creo que es la época en la historia en la que las personas más saben, más conocimiento tienen sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es saludable y lo que nos hace daño. Y aún así no lo hacemos, ¿no? Entonces decidí formarme como coach porque entendí que hay una parte en la que las personas necesitan ese acompañamiento, esa mano amiga que te hace ver las cosas que a uno le cuesta o llevarte por el camino cuando tú te has desviado, ¿no?
Eso hace un coach, ¿no? El darte herramientas cuando tú te encuentras un obstáculo en el camino para sortear esa dificultad y que consigas tus objetivos, ¿no? Así que bueno, pues esa es un poco la historia de cómo llegué a este mundillo. Y de hecho es bastante sorprendente cuando justo encontramos casos así, ¿no? Donde la alimentación genera transformar, o sea, cambia totalmente tu vida y tu salud principalmente, ¿no? Entonces, esto lo comento porque incluso pues a mí también me pasó, a otras personas que conozco les ha pasado, que simplemente con el hecho de modificar la alimentación, o sea, empiezas a darte cuenta que te sientes mucho mejor en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante, pues, el caso de tu hija, porque ahí es donde te das cuenta que estos casos, justamente, donde encuentras una transformación, donde cambia totalmente el panorama, pues pueden ayudar a otras personas o inspirar a otras personas y justo eso está genial, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y el darte cuenta de que puedes hacer mucho tú por ti misma, puedes Exacto. empoderarte, no estamos indefensos y no solamente dependemos de esos profesionales que nos ayudan, que son los médicos, sino que en nuestra mano también tenemos mucho que hacer, tenemos mucho Sí, poder. sí, definitivo, o sea, es algo que también nos corresponde a nosotros, ¿no? O sea, porque a veces la solución, como yo te platicaba en mi caso de la hernia que tenía, de la hernia tal, pues la solución era una operación, ¿no? Entonces, a veces te vas como por la salida más fácil y pues no te pones a pensar que también existen pues cosas que uno puede hacer desde lo personal, ¿no? Y justo es eso, empezar a poco a poquito a cambiar esos hábitos, ¿no? De alimentación. Efectivamente. Bueno, pues a mí me gustaría saber qué es lo que más te apasiona a ti de esta parte de la alimentación saludable. Pues a mí lo que más me apasiona es saber, pues lo que acabamos de comentar, todas las posibilidades que tenemos, todas las opciones que tenemos de mejorar nuestra salud. Si te das cuenta, el cuerpo humano es una máquina maravillosa. O sea, el cuerpo, tú sin darte cuenta no pones intención, él sabe hacer muchísimas cosas y todavía no sabemos muchas otras que hace, pero nuestro cuerpo está continuamente regenerándose. Estamos fabricando células del sistema inmunológico, de la sangre, renovamos la piel, nuestros huesos incluso, ¿no? Estamos en constante evolución todo el tiempo. Incluso hay células que se replican anómalamente y que se convierten en células cancerígenas y nunca llegamos a saberlo porque nuestro sistema inmunológico directamente acaba con ellas, porque nota que hay una aberración y acaba con ella. Y bueno, pues eso ocurre muchísimas veces a lo largo de nuestra vida y nuestro cuerpo es capaz de sanarse, de regenerarse, de recomponerse. ¿Y cómo hace todas estas cosas? Pues con la materia prima que extrae de los sustratos energéticos que le facilitamos, ¿no? De la alimentación, del entorno, porque el cuerpo no solo se alimenta de lo que comemos, se alimenta también del oxígeno, se alimenta también de los pensamientos. Entonces, todas esas cosas influyen en nuestra energía, en nuestra salud. Y bueno, pues la alimentación, los hábitos de vida saludables, que también es algo con lo que yo trabajo, me parecen que son determinantes a la hora de definir la salud de una persona. Evidentemente podemos cuidarnos mucho y tener patologías o tener alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Hay un factor muy importante de la genética. Pero yo creo que somos capaces, habrás oído hablar de la epigenética, ¿no? Que no todo está decidido por los genes con los que nacemos, sino que nosotros tenemos la facultad de gestionar cómo se expresan o cómo nos expresan esos genes. Entonces, para mí es algo mágico, es algo muy bonito y que, bueno,
evidentemente todos nos vamos a morir porque nuestro organismo, pues poco a poco con el tiempo, esa réplica de las células no se produce igual que cuando tenemos 7 años a cuando tenemos 70, evidentemente esa réplica de las células ya no será tan eficiente, esas células estarán más defectuosas y con el tiempo todos moriremos. O sea, yo no es que busquemos la eterna juventud ni la vida eterna, pero sí que es verdad que yo busco calidad de vida y llegar a cierta edad con una calidad de vida buena y con una vida que podamos disfrutar, ¿no? Y que no estemos atados a una máquina o a una cama, simplemente respirando o viviendo, ¿no? Que podamos disfrutar de nuestra vida con plenitud. Ese es mi objetivo. Ahorita justo que estabas comentando esa parte me hiciste recordar algunos comentarios que de repente he escuchado y no sé, me gustaría que me dijeras tú qué opinas al respecto. Por ejemplo, hay personas que deciden no cambiar su alimentación a pesar de que saben que están enfermas, porque incluso comentan, ¿no? Pues si de todos modos nos vamos a morir, pues mejor que morirme comiendo lo que me gusta, ¿no? O haciendo lo que me gusta. Entonces, ¿qué opinas de esta parte, por ejemplo? O sea, que puedas comer lo que te gusta, si a pesar de eso, de cualquier forma nos vamos a morir en algún momento. Efectivamente, es lo que te acabo de decir, todos nos vamos a morir en algún momento. Esperemos que sea cuanto más tarde mejor, pero para mí lo importante es cómo nos vamos a morir, cómo va a ser esa calidad de vida que vamos a tener. Y luego en cuanto a lo de disfrutar, pues para mí es que yo encuentro disfrute en cuidarme, yo encuentro disfrute en la comida sana, en la comida natural, en la comida nutritiva. Yo ya no encuentro tanto disfrute en una comida que a nivel paladar, ¿no? Está sabrosa, está buena, pero que yo sé que en cuanto entra en mi organismo, esos 5 segundos, 7 segundos que ha pasado por mí han sido de disfrute, pero ya ha pasado a mi organismo, a partir de ahí vienen horas, días, meses, o vete tú a saber, de dolor, de malestar, de inflamación, de enfermedad. A mí no me compensa. Yo puedo pensar que comer un pastel es rico y es bueno, pero es que yo sé que eso a la larga, si me lo como un día no pasa nada, pero si me lo estoy comiendo habitualmente, que es lo que la gente hace, porque además crean adicción, eso nos provoca, la gente no lo sabe, pero nos provoca mucho dolor, mucha inflamación, muchas patologías como la diabetes, la hipertensión. A mí no me compensa. Yo sé que hay otras cosas que tienen ese mismo efecto a nivel de paladar y que me nutren, que me dan vida. A mí eso me alimenta mucho más, ¿no? Y además esa sensación de saber que me estoy cuidando, de que estoy dándole a mi cuerpo lo que necesita para que fabrique eso que hemos comentado, esas células, esos tejidos, que sean de calidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si tú te vas a construir una casa en el campo, ¿quieres utilizar el material de desecho de una fábrica antigua, vieja, que está derruida? ¿Quieres llevarte esos ladrillos, esas tuberías, te las quieres llevar y construir tu casa? ¿Qué casa tendrás? Yo prefiero una casa construida con unos ladrillos de buena calidad, con unas tuberías nuevas, con un cemento apropiado. Tendré una casa de calidad. Y eso es lo que no nos damos cuenta, que tenemos un cuerpo que está deseando respondernos saludablemente, darnos salud, darnos vitalidad y no darnos enfermedad. Pero es que, claro, si le alimentamos con las sobras, con el material de desecho, hará lo mejor que pueda su trabajo y hará células y seguirá fabricando tejidos y seguirá funcionando, pero con ese material no puede hacer milagros, no puede hacer mucho más. Entonces, si nosotros nos preocupamos en darle vitaminas, minerales, grasas saludables, proteínas de buena calidad, nuestro cuerpo tendrá todo lo que necesita para funcionar eficientemente. Sí, sí, esa parte resulta muy, muy importante porque efectivamente, pues el hecho de que pienses en todo esto que tú comentas,
pues ayudaría a que sea un poco más sencillo el pensar en calidad de vida, ¿no? O sea, el pensar en que quieres morir bien, o sea, llegando quizás a una edad, no sé, hay gente que, por ejemplo, pensando ya en términos muy extremos, que puede llegar incluso hasta más de los 90 años o 95 años, 96 años, pero el punto es cómo llegas, ¿no? Hasta esa edad. Y obviamente a mí también me gustaría llegar hasta esa edad, pero sí me gustaría llegar en buenas condiciones, ¿no? Disfrutando todavía de una salud adecuada. Entonces, uno de los pilares fundamentales, pues sí, es la alimentación y en eso se basa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué recomendarías para las personas que justo el generar este cambio, que pues deciden, digamos, de alguna forma seguir consumiendo de forma constante por el simple hecho del disfrute del paladar, como tú lo comentabas, de la satisfacción momentánea? De la sensación que puedes tener en tu cuerpo o simplemente del placer de comerte el alimento que te gusta, a pesar de que sabes que te va a generar algún problema a largo plazo o incluso no tan a largo, porque a veces son algunas horas que pasa después y te sientes mal, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías para esas personas que les cuesta mucho trabajo generar esa transición o ese cambio hacia dejar de consumir esos alimentos que sabemos que no son tan adecuados para nuestro cuerpo? Pues yo lo primero que haría sería enseñarlas, ¿no? Educarlas, darles el conocimiento de lo que su cuerpo necesita. Eh, Otro ejemplo que me gusta mucho utilizar es el ejemplo del coche, ¿no? Todos sabemos lo que un coche necesita. En México se le llama carro, ¿no? Sí. Un coche necesita básicamente combustible, que puede ser gasolina, puede ser gasoil, eh, necesita agua y necesita aceite, ¿vale? Esas son las tres cosas básicas que necesita un coche para funcionar. Todos entendemos que si le falta aceite, pues el motor, las piezas del motor no van a poder funcionar bien, van a rozarse y el motor se quema. Si le falta agua, lo mismo, el agua, el sistema de refrigeración, el coche va a dejar de funcionar, se va a gripar, se va a quemar. Y también entendemos que si no le echamos la gasolina, pues ya puede estar el coche con todo su aceite, con todo su agua, todo perfecto, pero necesita esa gasolina, ese combustible. Entonces eso nos parece evidente y todas las personas, no conozco ninguna que tenga un coche y no cuide esas tres cosas. Y cada cierto tiempo vamos al taller, le hacemos su revisión, le cambiamos sus neumáticos, le lavamos. ¿Por qué lo hacemos con nuestro coche? ¿Cuántos coches puede tener una persona a lo largo de su vida? Pues se nos estropea un coche, bueno, es cuestión económica, ¿no? Tener el dinero para comprarte otro, pero es eso, es simplemente una cuestión económica, me compro otro y ya está. Pero el cuerpo, ¿cuántos cuerpos vas a tener en tu vida? Solo vas a tener uno y te va a acompañar toda tu vida. Y de cómo tú cuides ese cuerpo va a depender tu experiencia de vida en el futuro, de cómo vas a vivir el resto de los años que te quedan por vivir. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo para vivir? Pues a lo mejor esas personas que no se cuidan no lo saben. Pues ahí voy a que lo primero es educarlas, a enseñarlas, como en el caso del coche, qué es lo que necesita tu cuerpo, qué elementos, qué macronutrientes y qué micronutrientes necesita tu cuerpo y por qué. Y por qué si le falta uno va a enfermar y por qué si le falta otro lo que le va a ocurrir y por qué ciertas deficiencias se van a llevar a ciertas patologías, porque a lo mejor no lo saben. Y explicarles, igual que se le explica a todo el mundo que si tienes un coche que funciona con gasolina y le echas gasoil, se estropeará. Y que si necesita gasoil y tú le pones gasolina, se estropeará. Y que si necesita uno u otro y tú en vez de eso le metes barro o le metes cualquier otra cosa, ese coche no funcionará. En nuestro caso ocurre lo mismo. Si nuestro cuerpo necesita proteínas, necesita grasas, necesita fibra y yo le estoy metiendo azúcar, 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 ¿qué pasará? A lo mejor ahora, como te digo, que nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, muchísimo más que un coche, el coche enseguida se deteriora. Nuestro cuerpo no, nuestro cuerpo
es tan maravilloso que tú le puedes estar machacando, machacando y machacando y él responderá bien durante un tiempo porque eres joven, porque tenemos esa inercia de la juventud. Pero llega un momento de la vida en la que nuestro coche, nuestro vehículo, nuestro cuerpo empieza a decir, bueno, ya no puedo más, es que no me estás dando lo que necesito. Porque muchas veces, aunque no se lo demos, él lo coge de otro lado, se las apaña, ¿no? Y si necesita, pues también por ahí vienen muchas patologías. Si nuestros dientes necesitan calcio para formarse, pues lo cogerán de nuestros huesos. ¿Entiendes? Y no nos daremos cuenta, pero ¿cuándo nos daremos cuenta? Cuando tengamos osteoporosis, por ejemplo. Entonces, nuestro cuerpo muchas veces sale airoso del momento porque él busca esas similitudes, dice, pues lo cojo de aquí, lo cojo de allá, se va apañando. Pero llega un momento en el que a ciertas edades, cuando ya lleva tanto tiempo, pues empiezan a salir las cosas, empiezan a salir los dolores. Y yo creo que si la gente empezara a relacionar que eso que están haciendo tiene relación tan directa con su malestar, con su dolor, con su enfermedad, a lo mejor serían un poquito más conscientes de que pueden cambiarlo. Yo empezaría por ahí. Y luego también continuaría con quitando creencias, ¿no? Muchas personas piensan que comer rico está reñido con comer saludable, ¿no? Porque a lo mejor les han enseñado que comer saludable es simplemente comer lechuga con una carne a la plancha. ¡Ah, qué rollo, ¿no? Y siempre igual. Y no es así. Comer sano es muy variado, es muy rico, es muy sano, o sea, se puede disfrutar mucho también de una comida nutritiva y que no te haga daño, te nutra, ayude al cuerpo a funcionar eficientemente y a que cuente con todos los nutrientes que necesita. Entonces también me parece esa parte muy necesaria, ¿no? Ese acompañamiento y el hacer despertar a las personas, ¿no? El quitarles esa idea preconcebida. Y luego también lo que ocurre es que vivimos en un mundo, yo le llamo un entorno hostil. Tenemos, por un lado, vivimos en una sociedad, el ser humano es una persona social, ¿no? Es un ser social. Entonces necesitamos estar incluidos en una comunidad, en un grupo, el sentirnos aceptados. ¿Y qué ocurre? Pues que hoy en día, digamos que la masa va en esa dirección, en comer comidas ultraprocesadas, en comer mucho azúcar, en abusar mucho de los carbohidratos refinados. Entonces, el tener un planteamiento más saludable es ir en contra de toda la masa, ¿no? Hay que tener también primero mucha conciencia y luego mucha fuerza de voluntad para ser consciente de yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para allá. Y rodearte de personas que te apoyen en esa ruta, en ese camino. El hacer comunidad en el otro sentido también, ¿no? Porque hoy en día con el entorno en el que vivimos, la publicidad que nos hacen, todo lo que nos bombardean es generalmente comida poco saludable, ¿no? Los anuncios de televisión son básicamente productos ultraprocesados que nos entran por los ojos, que a los niños les afecta desde pequeñitos porque van unidos a su diversión, a las cosas que les gustan, a los dibujos que les gustan, los dibujos animados. Entonces es muy difícil el salir de esa masa y girar hacia otro camino. Y luego, por otro lado, emocionalmente también estamos muy anclados ahí porque desde que somos pequeñitos nos han enseñado primero que la comida nos provoca satisfacción, ¿vale? Y es verdad, pero ese no es su principal objetivo. Su principal objetivo es nutrirnos. Pero bueno, la satisfacción también está bien, pero no es lo único. Entonces, desde pequeñitos, cuando te dan un premio, ¿qué te daban? De pequeñita, una chuche, un caramelo, un Dulce. helado, siempre. Entonces empiezas ya desde pequeñito a relacionar, me porto bien
con un premio que es algo dulce, que es algo... Luego vamos creciendo y seguimos igual. Cada vez que nos juntamos con las amigas, ¡ay, nos vamos a tomar una tarta, una torta, unas pastas! He quedado con mis amigas, nos vamos a tomar un cafecito, llevamos algo dulce. Siempre hay algo dulce en las reuniones, donde nos sentimos a gusto con nuestras amigas. Luego cuando estamos tristes, que estamos llorosas porque nos ha dejado el novio, porque hemos roto con una amiga o porque... ¿Qué hacemos? Nos tomamos un helado, nos quedamos con una amiga y nos vamos a merendar. Entonces, dulce y dulce. Y empezamos a tener esas relaciones emocionales de dulce y me levanta el ánimo, dulce y me siento mejor. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que cuando nos sentimos mal necesitamos un estímulo quizá externo para animarnos. Bueno, pues es que hay muchas otras cosas. Hay un abrazo, hay música, hay un masaje, hay un paseo, hay tantas cosas que nos hacen sentir bien, que no son solo la comida, que debemos empezar también a ver ese mundo y a separar que siempre que nos sintamos mal, siempre que queramos sentirnos bien, tengamos que ir al dulce, ¿no? Sí, sí. Entonces son varias cositas que serían a recomendar. Sí, son bastantes. De hecho, creo yo que son Sí. cosillas por ahí. Ahorita justo que estabas diciendo lo de los dulces, me hiciste recordar, bueno, yo nunca he sido tan dulcera, o sea, no, de hecho es algo que no sé por qué pasó así, porque desde chiquita no me gustaban tanto los dulces. Pero sí había algunos dulces en particular que me gustaban y que eran mis favoritos. Desde hace como 2 años ya no como nada de dulces, eso los dejé totalmente. Pero sí, o sea, hay cosas que justo vas asociando, ¿no? Algo que me encanta, por ejemplo, son los helados. Entonces, cuando piensas en, quiero pues como que motivación, pues un helado, ¿no? O me siento feliz, un helado. Entonces, sí vas asociando el dulce precisamente con cosas, con sentimientos o con emociones que tienes, ¿no? Y eso incluso pasa con los chocolates, ¿no? Que también muchas personas, por ejemplo, yo algo que escucho normalmente, de hecho más bien escucho a muy pocas personas que no les gusta el chocolate, me incluyo, porque casi no me gusta el chocolate, más que en atoles o en bebidas o cosas así. Pero en realidad el chocolate también es una motivación, o sea, quiero un chocolate, a cada rato un chocolate, me siento feliz un chocolate y todo el tiempo un chocolate, ¿no? Entonces, esta parte creo que es también un punto, pues un punto clave, ¿no? Porque ahí es donde se involucran otro tipo de cosas, como la parte emocional que parece que no va relacionada con la alimentación, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Sí, muchísimo. Y sí, es todo, es otro tema totalmente a explorar, porque sí es bastante la información que podemos también sacar de ese lado, ¿no? Pero yo creo que en otro momento dejaremos un espacio para hablar sobre esa parte, que parece que también es un tema que ahorita, de hecho, vamos a tocar algo sobre la menopausia y vamos a ver también cómo se relaciona todo esto, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos comentaras en lo personal, o sea, ¿qué es lo que más ha cambiado en ti la alimentación o cuáles son los cambios principales que se han generado en ti a partir de modificar tu alimentación? Pues mira, yo pensaba, como muchísimas otras personas piensan, yo me alimento bien, ¿no? Cuando yo empiezo a tratar a una paciente, muchas veces me dicen, no, si yo como bien, muchas veces no sabemos lo que es alimentarnos bien. Yo pensaba que también me alimentaba bien. Y bueno, pues yo era una persona desde los 20 años aproximadamente, una persona con muchísimas alergias, muchísimas alergias. Empecé teniendo rinitis en primavera, luego esa rinitis también desembocó en alergia a los gatos, alergia a los ácaros del polvo, alergia al látex incluso, que es una alergia muy peligrosa porque si tienes que ser hospitalizado de repente en un hospital por un accidente, por un algo, los guantes de los cirujanos suelen ser de látex, entonces corres grave peligro.
Y bueno, pues, perdona, me acostumbré a vivir así. Y durante muchos años me inyectaron unas vacunas que te pones en el brazo pues para inmunizarte, no me hacían efecto y me pasaba toda la primavera muy congestionada, muy incómoda porque me pasaba la vida estornudando, me dolía muchísimo la nariz de estarme sonando todo el día, era incomodísimo y tomando medicación, tomando antihistamínicos. Entonces, bueno, pues así era mi vida, hasta que, bueno, pues investigando y estudiando y aprendiendo, vi que muchas veces la alergia, más que una alergia, es una manifestación de una inflamación crónica que tú tienes interna, porque todas nuestras mucosas están relacionadas, entonces todo lo que pasa en nuestro intestino se transmite al resto de las mucosas de nuestro organismo. Y bueno, pues que muchas veces el tomar alimentos a los que somos alérgicos o que nos hacen daño, nos puede provocar alergia. Y yo dije, pues voy a probar. Y dejé de comer gluten, que es uno de los principales sustancias o elementos dañinos para casi todas las personas. Pues fue sorprendente, pero los resultados hasta el día de hoy han sido buenísimos porque dejé de tener alergia, yo ya no tomo nada de medicación. Y bueno, pues se me ha pasado, o sea, yo ya voy al ginecólogo, que sabes que muchas veces se utilizan guantes de látex, yo ya no digo nada, ya no tengo esas reacciones, he dejado de tener alergia, la alergia desapareció. Eso es una de las cosas. Luego otra es que yo cuando, esto me ha pasado de toda la vida, desde que era pequeñita, yo era una niña que necesitaba comer muy a menudo porque como que me quedaba sin energía, ¿no? Me mareaba con mucha facilidad, siempre me sentía como esa tontura que te hace sentir débil, ¿no? Mareada, y necesitaba comer a cada rato porque si no me encontraba mal. Hoy en día sé y que eso es que padecía hipoglucemias constantes, ¿no? Mi sangre, pues cuando yo como se eleva la glucosa, sobre todo si comemos carbohidratos refinados, se eleva la glucemia, inmediatamente el páncreas segrega insulina para bajar esa glucemia y esa glucemia se dispara, o sea, esa insulina se dispara de tal manera que lo que hace es bajar muy rápidamente el azúcar de la sangre y entonces te encuentras fatal. Ese ciclo puede tener pues es un par de horas, una cosa así, dependiendo de la comida que tengas. Y es lo que me pasaba a mí. Yo tenía una rigidez metabólica tremenda porque mi comida, mi alimentación estaba basada en los carbohidratos. Entonces, pues ya te digo, era una dependiente, una junkie de la comida. No podía estar más de 2 o 3 horas sin comer. Entonces, el cambio de alimentación me ha permitido pues liberarme también de esas hipoglucemias. Yo ahora tengo una alimentación que me nutre de tal manera que no tengo que estar comiendo a todas horas, que puedo comer 2 o 3 veces al día, no siento necesidad, no siento ansia, no siento angustia y me siento fenomenal. He ganado en energía, he ganado en vitalidad, he ganado en fuerza. Me siento muchísimo mejor y sobre todo esa dependencia de la comida, ¿no? Esa necesidad de estar todo el rato que nos hace tan vulnerables, ¿no? Pues para mí es sobre todo eso lo que me ha cambiado. Sí, no, muy sorprendente todos los cambios que has tenido. La verdad es que creo que ha sido mucho, o sea, desde lo que comentas de las alergias, la parte de la energía, el que estar como más activa, el no sentirte cansada todo el tiempo y el aprender sobre todo esto, cómo funciona y poderlo modificar con la alimentación, pues es súper increíble, ¿no? Sobre todo porque seguramente te sientes mucho mejor ahorita y obviamente Seguro. no regresarías a comer de forma no saludable. No, yo no vuelvo, la verdad es que no volvería, no lo cambio. Sí, en definitiva. Y bueno, yo creo que pues ahorita vamos a empezar a tocar ya el tema de la menopausia, pero me gustaría que nos digas, por ejemplo, cómo se relaciona la alimentación con este tema de la menopausia. A ver, la alimentación se relaciona con todo, ¿no? En general, con la salud de las personas.
Pero en la menopausia se hace especialmente necesario el tener este conocimiento y el cuidarse. ¿Por qué? Pues porque en la menopausia se producen una serie de factores que afectan mucho a las mujeres, ¿no? Para empezar, hay una bajada de las hormonas femeninas, de las hormonas sexuales que producen una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, se dice que las mujeres generalmente tenemos menos enfermedades cardiovasculares que los hombres. Sin embargo, cuando llegamos a la menopausia nos igualamos o incluso los adelantamos porque los estrógenos durante mucho tiempo nos han protegido, ¿no? Entre comillas. Y otras muchas historias. Entonces, aparte de la bajada, tenemos una ralentización del metabolismo. Igual que los niños pequeños o los chicos jóvenes están en plena expansión, en pleno crecimiento, están desarrollando su esqueleto, su musculatura. Las mujeres en menopausia no estamos en ese punto, ya no nos estamos desarrollando, al revés, nos estancamos o incluso no es que involucionemos, pero es así, nuestro metabolismo ya no está en ese punto de creación, 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 porque no estamos creciendo. Tenemos una ralentización del metabolismo. También, no sé si sabes que a partir de cierta edad, en hombres y en mujeres, porque es así, porque el cuerpo es sabio y sabe que no necesitamos tanto movimiento, pues se produce una pérdida de la masa muscular. Con cada año que pasa de nuestra vida vamos perdiendo un porcentaje de masa muscular y también de masa ósea por consecuencia, ¿no? Es como que nuestro organismo es muy listo, muy inteligente y sabe que si no utilizamos un recurso, pues él ahorra energía de ese recurso, ¿no? Y si no estamos utilizando tanto nuestro cuerpo, un niño está saltando, corriendo, un anciano no, pues dice, pues voy a ahorrar de ahí esa energía y la voy a utilizar en algo que me haga más falta, ¿no? Entonces se producen muchos cambios y bueno, pues en la menopausia se ve que la alimentación ayuda mucho a soportar todas estas cosas. Tenemos que acompañar a nuestro organismo en ese tránsito, ¿no? Por ejemplo, el tema de las hormonas sexuales, pues el problema no es que haya una disminución de las hormonas sexuales, eso es completamente natural y el cuerpo está preparado para hacer frente a ello. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día en la sociedad occidental y con el ritmo de vida que tenemos, la exposición que tenemos a tanto contaminante, tanto tóxico, a través de los ultraprocesados nos ingerimos muchísimos químicos, ¿no? Muchos agrotóxicos en la comida, en los fertilizantes, mucho químico en nuestro cuerpo a través de nuestra piel, con los productos cosméticos, los perfumes que utilizamos. Todo eso hace que las mujeres jóvenes tengan unos niveles de estrógenos demasiado altos, demasiado altos. Le produce normalmente a las mujeres jóvenes muchos trastornos, pero en la menopausia lo que ocurre es que la caída es más grande, ¿vale? La caída de esos estrógenos es mucho más grande. Se ha visto que en sociedades como las orientales, por ejemplo, que las mujeres no tienen en la juventud los estrógenos tan altos, los tienen un poquito menos altos, esa caída no es tan brusca. Entonces, esos síntomas de menopausia no son tan acusados. La alimentación influye mucho a este tipo de cosas, a rebajar esos niveles de estrógenos que se suelen tener tan altos en la época reproductiva, para que a la hora de la menopausia esa caída no sea tan brusca y tan dura. Luego, como te comentaba, el metabolismo se ralentiza y por consiguiente nuestra alimentación debe estar en consonancia. Un niño necesita mucha energía, necesita desenvolver, aparte de mucho tejido, mucha célula nueva en su cuerpo, está todo el día saltando, corriendo. Nosotras no. Nosotras hacemos ejercicio, que es ideal que hagamos ejercicio y tenemos que saber mantener esa energía o ingerir alimentos que nos den esa energía, pero evidentemente no es esa necesidad que pueda tener una persona joven. Entonces tenemos que balancear nuestra ingesta calórica y saber qué alimentos son de los que no podemos prescindir y cuáles sí. Y por otro lado, pues el tema de la masa ósea y de la masa muscular, como te decía, hay que saber
eh, potenciar que ese uso, ¿no?, del hueso y del músculo para que esa pérdida no sea tan grande y que no lleguemos a desarrollar esa osteoporosis o que dejemos de tener musculatura. Entonces hay que hacer ejercicio, pero ejercicio que desarrolle músculo, el ejercicio de fuerza. Entonces es un abordaje completo y bastante holístico, pero que es efectivo porque, como te decía al principio, tenemos mucha capacidad de incidir en nuestra salud y en cómo nos sentimos. Es simplemente saber en cada etapa de la vida qué es lo que tu cuerpo necesita y dárselo. Y en esta etapa de la vida, evidentemente, en la mujer, en la menopausia, cambian muchas cosas y debemos adaptar nuestra vida, nuestra alimentación, nuestra actividad a esa nueva circunstancia. Sí, en realidad pues mucho el trabajo que se tiene que realizar y también el informarse, porque sobre todo es esa parte, ¿no? Hay muchas mujeres que suelen decir que, pues, o más bien piensan que la menopausia es algo, pues, que tienes que aguantarte, que así debes de sufrirla, porque hay quienes la sufren en lugar de pasar por un momento tranquilo, un momento que no sea tan intenso, ¿no? Mm. Entonces creo que es esa parte también de responsabilidad, incluso no solamente el que ya estés entrando a la menopausia, sino también como personas más jóvenes, en el caso de las mujeres, pues también el informarte, o sea, qué puedes hacer antes de llegar hasta ese punto, ¿no? Y creo que la alimentación también es un medio que nos va a ayudar a pasarla más tranquila, básicamente. Sí, sí, sí. Y eso que acabas de decir es muy importante. Las mujeres jóvenes normalmente no piensan en la menopausia. ¿Y por qué no piensan en la menopausia? Pues porque la relacionamos con vejez, con pérdida de atractivo, con, con enfermedad. Es que es así, pero sin embargo, la menopausia no tiene por qué ser eso. La menopausia, fíjate que es una etapa de la mujer y no es pequeña, ¿eh? Es una etapa larga en la vida de una mujer a la que toda mujer va a llegar. Algunas mujeres seremos madres, otras mujeres no seremos madres. Es una elección o circunstancias de la vida, pero lo que está claro es que o te mueres antes o llegarás a la menopausia y llegarás a la vejez. Y desde la menopausia hasta que te mueras pueden pasar 30 o 40 años. No son pocos. Pueden ser incluso en los mismos años de la edad fértil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué intentamos mirar para otro lado? ¿Por qué no la miramos a los ojos? ¿Y por qué no decimos, bueno, es que yo no quiero pasarme esos 30 o 40 años con poca calidad de vida y no puedo esperarme a llegar ahí para poner manos en el asunto? Lo ideal es hacerlo antes. Lo ideal es cuando uno llegue a la menopausia, llegar con el conocimiento y con las herramientas para que esa transición sea suave y para que los años posteriores sean años de salud y de plenitud. Que llegamos y no nos hemos preparado, no pasa nada, siempre es buen momento. El mejor momento para hacer las cosas es el momento en el que podemos evitarlas, ¿verdad? O podemos Claro, hacer algo para revertirlas. Pero el segundo momento es hoy, porque sí. aunque hayan pasado 20 años y no hayamos hecho nada, hoy es el único momento en el que estamos y todavía podemos hacer algo para mañana. Pero si lo dejamos para mañana, para el año que viene, a lo mejor eso no llega nunca. El mejor momento para actuar es hoy. Y si hoy tienes 20 años, actúa hoy, porque tendrás los frutos el día de mañana. Y si tienes 30, también estás a tiempo, ponte hoy. Pero incluso si estás a los 50 y no has hecho nada, todavía estás a tiempo, porque algo se podrá hacer y nunca es mejor momento que hoy. Sí, eso creo que me hace reflexionar justamente en que pues hay que tomar acción ya, ¿no? Porque yo tampoco, por ejemplo, no es que me ponga a pensar en ese tema de forma constante, ¿no? Pero es algo muy cierto porque finalmente si estamos en esta área de la salud, o sea, yo por ejemplo que estoy en el tema de yoga y respiración, pues también la idea y en lo que piensas es en prevenir, ¿no? En tratar de que sea antes y el hacerte más consciente de tu cuerpo, del entenderlo, del ir conociéndolo
y ver también qué necesidades son las que tienen en el momento y creo que pues sí, es algo que tenemos que reflexionar, que tenemos que pensar y pues porque en algún momento va a pasar, o sea, tarde o temprano va a suceder, ¿no? Y Claro. lo empiezas, si te empiezas a empapar ahorita de información, de conocer, de empezar a cambiar tus hábitos, quizás va a ser cada vez más sencillo y cuando llegue ese momento, pues no la vas a pasar tan mal, ¿no? Pero aún así también estoy, creo que, de acuerdo contigo, o sea, nunca es tarde porque no por el hecho de que ya estés y no hayas hecho nada antes, significa que no vas a hacer nada ahora, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, si ya te diste cuenta, pues es el mejor momento para empezar a actuar es justamente en este instante, porque algo puedes hacer como dice Esperanza, ¿no? Creo que esa parte me encantó y es muy padre porque sí, definitivamente nunca es tarde, ¿no? Y Esperanza, ahorita tú estás trabajando con este tema de alimentación y de menopausia con las personas a quien les das el servicio de coaching. Y cuando tú dices que ayudas a las mujeres maduras a que vivan la menopausia con plenitud, salud y conocimiento a través de la alimentación y hábitos saludables, ¿cómo llevas este proceso? Pues muy parecido a como te comentaba antes, cuando quieres abordar el problema de la salud con una persona. Lo primero es enseñándole cómo funciona su cuerpo y como te acabo de explicar, cuáles son las circunstancias que le ocurren a una mujer cuando entra en menopausia. Entender sobre todo cómo funciona esa máquina que llamamos cuerpo y cuáles son las necesidades que hay que cubrir para que esa máquina siga funcionando eficientemente. Luego, analizando, esto ya es un poco más individual, cada persona tiene una situación, cada persona viene de una historia, pero me gusta que cada persona se analice, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos ahora? ¿No? ¿Cómo nos hemos alimentado? ¿Cómo nos encontramos? ¿Y cómo nos sentimos? ¿No? ¿Y cómo queremos estar? ¿Cómo queremos encontrarnos? ¿Y de qué cosas nos queremos librar? ¿No? De dolores, de malestares, de sufrimiento. ¿Qué podemos quitarnos? ¿No? Y luego, pues lo que vemos es estrategias para llegar ahí, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B. Luego también es muy importante el tema de la comunidad, porque como te decía, la masa, el rebaño, nos lleva hacia un punto y nos dejamos arrastrar. Entonces, muchas veces es muy complicado salirse de ahí y decir, no, yo quiero ir para otro lado, tú sola. Pero si tú te rodeas de un grupo de mujeres que están en tu misma situación, que te comprenden y con las que tú te sientes entendida y apoyada, es mucho más fácil que si un día estás en el rebaño digas, no, es que yo ya no me siento bien aquí, ya quiero ir en otra dirección porque soy consciente de lo que yo quiero y a dónde quiero llegar, ¿no? Y también es importante la comunidad porque en la menopausia no solamente se producen cambios a nivel fisiológico y físico, sino que va ligada a la edad. Y en la edad de las mujeres en la que se produce la menopausia, se producen también una serie de cambios a nivel social y familiar, ¿no? Generalmente, pues estamos en una edad en la que nuestros hijos se hacen mayores, que ya no nos necesitan tanto, que incluso se van de casa, que muchas veces pues encuentras, has estado como toda la vida muy estresada, sacando a tu familia adelante, trabajando, y no te has parado a pensar en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que te gusta. Simplemente actúas, trabajas, llegas a tu casa, atiendes a tus hijos, a tu marido, vuelves a trabajar. Y cuando llegamos a esta etapa en la que esa carga familiar pues decae un poquito, empiezas a notar un vacío, ¿no? Empiezas a notar que te has abandonado por completo, has dejado de ser tú para ser la madre de o la mujer de, y durante un tiempo pues está bien porque vas tan loca corriendo que no te das cuenta, pero hay muchas mujeres que cuando llegan a esta edad se sienten vacías porque dicen, pero ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? He hecho cosas que no me han llevado a donde yo quería llegar.
y te sientes mal. Y muchas veces en la época de la menopausia también hay depresión, hay ansiedad, hay este tipo de manifestaciones emocionales. Entonces, el tener una comunidad de personas que te pueden entender, que te pueden animar, que tú te sientes totalmente integrada, eso también es muy bonito y muy necesario. Entonces, como te decía, información, motivación y luego acción. Hay esas tres patas que para mí son imprescindibles. El conocimiento, lo que es información y la motivación, digamos que tienen más peso en mí, ¿vale? Pero la acción tiene más peso en la persona. Claro. Y las tres son importantísimas porque si tú tienes mucho conocimiento, mucha información y mucha motivación, pero luego no haces nada, eso no funciona, ¿verdad? Y si tienes mucho conocimiento, mucha acción, pero no tienes motivación, pues eso se acaba rápido. Entonces, las tres son importantísimas, ¿no? Y si, por ejemplo, tienes mucha motivación, mucha acción y no tienes el conocimiento, pues seguramente lo hagas mal. Así que las tres son muy importantes. Dos, yo entiendo que el peso recae en mí, pero la tercera recae en la persona, persona que viene a mí a la que yo ayude. Entonces, es un trabajo en equipo y en el que las personas se tienen que involucrar al 100% y tomar acción y tomar ese empoderamiento que hablábamos al principio, tomar acción, darse cuenta de que tienen mucha capacidad, mucho poder para mejorar, para hacer cosas en su vida por ellas. Así que básicamente es eso, Ok. esas tres áreas. Sí, tengo una duda respecto a esta parte. Esto que tú comentas, el trabajo individual que realizas, ¿lo llevas a cabo a través de un entrenamiento, a través de un curso, a través de mentorías personalizadas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es? Bueno, yo tengo un programa que es grupal, que es el que te comento que hay una comunidad, y entonces en ese programa pues puede haber algunas sesiones individuales, primero para evaluar el estado de partida, el punto A de esa persona, porque todas son diferentes. A lo mejor una persona llega con problemas metabólicos, pero habrá personas que no, o habrá personas que vengan con alguna patología previa, con alguna enfermedad autoinmune, con algún problema muy concreto. Entonces es bueno conocer a esa persona individualmente y tenemos esa primera toma de contacto para saber desde qué punto partimos. Y luego puede haber también sesiones individuales de coaching, de motivación, porque algunas personas necesitan por su circunstancia alguna herramienta más personalizada. Pero el acompañamiento es en comunidad, ¿no? La información es básicamente la misma para todo el mundo y luego el acompañamiento a través de la comunidad puede ser también de motivación, de información y las acciones al ir en comunidad también es mucho más potente. Este es el programa, digamos, que yo tengo, pero bueno, hay personas que prefieren hacerlo solas, ¿no? Y prefieren tener a una profesional dedicadas en exclusiva. Entonces, es hacer esto mismo, pero sin comunidad. Es la aproximación un poco más tradicional, ¿no? De yo voy a una consulta y tengo un profesional que me ve cada cierto tiempo, me hace un seguimiento. Pero para mí el acompañamiento grupal tiene mucho poder, ¿no? Y es un acompañamiento de 12 semanas en el que hacemos esa transformación desde tu punto A tu punto B y con ese acompañamiento no solo mío, sino de otras personas que están en tu misma situación, que se dan ánimos, que se dan también apoyo emocional, que se dan consejos, porque a lo mejor yo no he vivido una experiencia, pero tú sí, y podemos ayudar con esa experiencia a otra persona. Entonces, yo no lo sé todo, yo no lo sé todo. Yo siempre digo en el coaching que yo soy experta en lo mío, pero tú eres experta en ti. Yo puedo saber lo que es muy bueno hacer, pero a lo mejor eso a ti no te funciona y te funciona mejor hacerlo de otra manera. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente, pues yo no tengo todas las respuestas y muchas veces las respuestas surgen en la comunidad. Hay mujeres que han pasado por una situación por la que yo no he pasado y pueden ayudar a una compañera. Entonces ese programa a mí me gusta mucho porque es muy enriquecedor para todas, para mí también. Sí, 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 sí.
Y ¿cuáles son los problemas principales que te has encontrado, a los que te has enfrentado justo al trabajar en comunidad o de forma individual? ¿Cuáles son las principales problemáticas que has abordado? Con las mujeres en menopausia te refieres, ¿no? Sí, 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 así es. Pues mira, la principal problemática en la menopausia y también fuera de la menopausia es la adicción a los azúcares, al dulce, ¿no? No solamente el azúcar que uno le echa al café o que le echa a un bizcocho que hacemos en casa, sino esa adicción que no sabemos que tenemos a los azúcares ocultos, ¿no? Que están en casi todos los productos que compramos, en casi todos los productos ultraprocesados, que incluso compras una salsa de tomate para echarle a los macarrones y si miras los ingredientes tiene azúcar, casi todo tiene azúcar. Entonces ese azúcar nos provoca adicción, no lo sabemos, pero nos produce una adicción porque a nivel cerebral, en el centro de recompensas que tenemos en el cerebro, ese azúcar produce una sensación tan explosiva y tan placentera que nos engancha, es como una droga. Entonces cada vez necesitamos más porque además nos vamos acostumbrando a cierto nivel de esa sustancia y necesitamos más y más y más, como ocurre siempre con todas las drogas, ¿no? Y bueno, pues la adicción sobre todo a los azúcares y a los carbohidratos refinados. ¿Por qué? Porque un carbohidrato refinado como pueden ser el pan, las harinas refinadas, todos los bizcochos, todo esto que tiene harinas, en cuanto lo comemos son cadenas molecularmente, son cadenas de azúcares muy largos que nuestro organismo enseguida divide y convierte eso en azúcar. Vamos, no es que lo convierta en azúcar, sino que lo divide en molécula de glucosa. Y entonces pues ya estamos otra vez en el azúcar, ¿no? Para empezar es eso. ¿Y qué ocurre? Pues que esa cantidad tan elevada de azúcar que ingieren las personas hoy en día provocan muchísimos problemas metabólicos, ¿no? Pues como pueden ser la diabetes tipo 2, la hipertensión, la retención de líquidos, la ganancia de peso, por supuesto, y luego mucho dolor articular, mucha fatiga, ¿vale? Luego, otra problemática con la que yo me encuentro es que las personas, sobre todo las mujeres cuando llegan a la menopausia, son personas que no tienen incorporada en su vida la actividad física, son muy sedentarias. Entonces, bueno, la alimentación está muy bien y podemos mejorar la alimentación, pero la alimentación no lo es todo y hay otras muchas cosas y el ejercicio físico es una de ellas, ¿no? Las personas estamos diseñadas para movernos. En la evolución humana, el ser humano siempre se ha movido porque ha necesitado moverse para salir a conseguir su alimento, para cambiar éramos nómadas, ¿no? Para cambiar de entorno, de hábitat, de todo. Para ir a buscar agua, para cualquier cosa, teníamos que movernos. Y hoy en día vamos a todas partes en coche, subimos en ascensor, estamos siempre sentados, hemos perdido esa capacidad. Y entonces nuestro cuerpo, eso unido a una elevadísima ingesta de carbohidratos que lo único que nos proporcionan son energía para movimiento y no nos movemos, pues fíjate qué mezcla más explosiva, ¿no? Y luego, como te comentaba antes, si nosotros no utilizamos nuestro músculo y nuestro hueso, lo vamos a perder. Lo vamos a perder porque no estamos utilizando un recurso que necesita mucha energía por parte de nuestro metabolismo y entonces nuestro metabolismo dice, me lo ahorro, pues voy a dejar de utilizar tanto músculo y tanto hueso. Y nos encontramos que los ancianos llega un momento en el que les cuesta hasta levantarse, hasta sentarse, hasta andar, porque su musculatura ha dejado de existir, ¿verdad? Y luego lo que te comentaba también, problemas emocionales en la edad de la menopausia por ese vacío que la mujer encuentra de haber sentido que su vida ha pasado muy rápido y no se ha enterado. Y no ha tenido tiempo ni de disfrutar ni de hacer lo que quería y se ha dedicado tanto a los demás, porque las mujeres solemos ser así, solemos ser cuidadoras de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Entonces nos damos tanto a los demás, a nuestros familiares sobre todo, que cuando
llegas a esta edad y ellos ya vuelan y dices, ¿y yo? ¿Qué ha pasado, no? Entonces también me encuentro eso, sobre todo. El tema emocional, la falta de actividad y la adicción a esta sustancia que es el azúcar. Sí, son varias cosas que normalmente has estado tocando y fíjate que ha sido bastante interesante escucharte, porque la verdad es que incluso he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas. A mí el tema de la alimentación me fascina, es algo que me gusta mucho, porque justo no necesariamente, bueno, incluso aquí voy a hacer referencia a una parte que me resulta muy interesante. eh, no vas a ser más rico por el hecho de tener más riqueza en bienes materiales, sino vas a ser más rico por el simple hecho de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y aquí justo es donde se incluye la alimentación. Entonces, a veces no prestamos atención o no queremos gastar en alimentos de mejor calidad que sabemos que nos pueden hacer mejor, pero si equilibramos incluso entre los gastos que regularmente tenemos consumiendo comida chatarra o consumiendo alimentos que no son de buena calidad, eh, porque incluso tendemos a comer más en comparación de alimentos de buena calidad, o sea, no sé, casi va a salir la misma cantidad de gasto, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Bueno, contextualizar todo esto que tú has estado comentando ahorita, de que tenemos que empezar a ser más conscientes desde incluso más jóvenes, desde el hecho de todas las problemáticas que son recurrentes y que uno de esos temas es precisamente la azúcar, ¿no? El dejar de consumir ese tipo de alimento, el dejar de consumir carbohidratos como azúcares, perdón, harinas refinadas y este tipo de cosas, o que ya te quieres comer las galletitas, o que ya te quieres comer el pastelito, el pancito, el pancito, ¿no? Y que se vuelve muy adictivo porque realmente ese tipo de alimentos es muy difícil de dejarlos. Entonces, es como ir buscando opciones, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, tú qué opinas sobre esta parte, pero creo que sí podrías quizás hornear un pan con otro tipo de harinas y que resulten de mejor calidad y que puedas consumir simplemente por el pensar en el pan, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser los alimentos que nos venden, que a veces son de poca calidad y que son los más comunes que encuentras en el mercado de alimentos, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, hoy en día yo creo que tenemos muchísima suerte porque hay vamos, una oferta inmensa de recetas en internet, Sí. de bizcochos, de cosas saludables, sin azúcar, sin harinas refinadas. Es increíble. Entonces es cuestión de mirar y de investigar. Es cierto que las personas que están muy enganchadas al azúcar tienen que hacer un desenganche de esa adicción porque todo les va a saber a poco, Sí. porque evidentemente esas cosas no estarán tan dulces. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona ha abusado tanto del azúcar, ha perdido la capacidad de apreciar los sabores naturales de las cosas. Siempre va a necesitar ese sabor dulce en su boca. Pero cuando uno consigue poco a poco desengancharse del azúcar, empiezas a saborear el verdadero sabor de todo y ya no necesitas tanto aditivo químico o tanto azúcar. Y empiezas a descubrir que ese postre saludable te gusta y a lo mejor no lleva nada de azúcar o está endulzado con fruta o está endulzado con algún otro producto natural por ejemplo, el plátano es muy utilizado en los bizcochos saludables porque el plátano tiene un sabor muy dulce y entonces, bueno, el plátano, la zanahoria, hay muchas cosas que tienen un dulzor natural y que puedes utilizar en este tipo de recetas. Y ya te digo, hoy en día a golpe de clic encontramos muchísimas recetas de postres y de cosas muy saludables que no tienen por qué ser dañinas para el organismo. Sí, de hecho, creo que
muchas personas incluso a veces tienen como ese temor o ese desconocimiento también al mismo tiempo de dar como el cambio porque piensan que solo como tú comentabas anteriormente, pues vas a comer lechuga así, tal cual, y alguna otra proteína, ¿no? Y no, o sea, se puede ver muchas recetas. Sí es distinto el hecho de informarte porque cambia, te empiezas a encontrar cosas que tienen buen sabor, que saben, para mi gusto, algunas deliciosas y que te las puedes comer con gusto, ¿no? O sea, igual que como podrías comerte algo que sabes que te va a hacer daño. Y obviamente esto todavía es mucho más saludable y no vas a tener esa consecuencia negativa que sabemos que no nos va a gustar, pero aún así nos comemos las cosas, ¿no? Entonces es simplemente el empezar a explorar, el darte el tiempo. Yo, por ejemplo, a veces he llegado a hacer panques con, me gustan los panquecitos, pero no, o sea, no me gusta tanto el pan, pero sí me gustan de repente comerme un panquecito. Entonces lo que hago, pues es simplemente, por ejemplo, moler avena con plátano y linaza y entonces pues ya puedes hornear un pan, ¿no? Y yo antes tampoco no sabía y te comento esto porque yo también era de las personas que decía pues solo puras ensaladas, ¿no? Y Claro. echar lechuga, espinacas y jitomate y aguacate, ¿no? Entonces siempre pensaba que eso era lo que podías comer, pero no. O sea, puedes ir jugando con la comida y es explorar en esta parte y en este sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Es ir probando, investigando y descubriendo ese mundo que hasta ahora, pues para muchas personas está oculto. Exacto, ya cuando te vas involucrando como que te va gustando ya, hasta disfruto mucho de cocinar y disfruto mucho del comer otro tipo de alimentos, que en un principio, también incluso tienes la posibilidad de, ahorita recordando esta parte, de probar incluso otros sabores, ¿no? De ir experimentando nuevas sensaciones con estos nuevos sabores que vas probando. Entonces, sí hay un campo muy abierto en esto de la nutrición y de la alimentación para explorar y para empezarnos a empapar. Sí, y descubrirás con esa desintoxicación del azúcar que muchas cosas que no te gustaban resulta que sí te gustan, porque claro, como no tienes ese sabor tan dulce, tan potente, pues no te suelen gustar, ¿no? Pero cuando te desintoxicas dices, pues si tienen sabor, están buenas. Eso nos ocurre sobre todo con las verduras. Sí, 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 exactamente. Tienes como mayor sensibilidad ya una vez que te desintoxicas, e incluso hasta del consumo de la sal, ¿no? Porque también es otro tema. Mm. Entonces, como que ya te das cuenta que los alimentos que antes te parecían desabridos o que no tenían sabor, pues ahora sí lo tienen, ¿no? Y es digamos que vas teniendo más sensibilidad cada vez más para sentir el sabor de esos alimentos. Efectivamente. Pues sí, así es. Esperanza, pues estamos llegando ya al final de la entrevista. La verdad es que la he pasado bastante bien. He aprendido mucho el día de hoy. Te agradezco bastante el que me hayas dado la oportunidad de pues tener esta charla, esta plática, esta entrevista y pues tocar el tema de la alimentación que te digo ya de entrada para mí es un tema muy, muy fascinante. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Para mí ha sido un placer estar aquí y bueno, me apasiona hablar de estos temas, así que encantada y me siento muy bien de que me digas que te ha aportado algún conocimiento nuevo y bueno, si las personas que nos escuchan sienten lo mismo, pues para mí será un placer el haber podido aportar ese granito de arena. Sí, muchas gracias. Y antes de irnos, Esperanza, te quiero hacer dos preguntas más. La primera es que nos platiques qué es lo que le da mayor sentido a tu vida. Pues mira, muy relacionado con lo que acabamos de decir. Para mí lo que más me aporta es poder ayudar a las personas, el saber que con mi trabajo puedo mejorar la vida de una persona y que se va a sentir mejor, ¿no? Que ese esfuerzo le sirve a alguien,
que yo entiendo que, claro, todo el mundo no puede conocerlo todo, no puede saber de todo y que una persona que no sienta a lo mejor el interés que yo he sentido por este mundo de la alimentación y de la salud, pues no se va a poner a estudiar esto. Y entonces pues necesita que alguien se lo comente y se lo cuente. Y para mí el poder ayudar a otras mujeres que se sienten mal, que se sienten solas, que no saben qué les pasa con su cuerpo, que de repente pues eso llegan a la menopausia y parece como que el cuerpo no les responde y se descompone. El poder ayudarlas para mí es un objetivo, es mi propósito. Sí, eso es maravilloso y de hecho se nota que te encanta porque Sí, es que es muy bonito. lo explicas muy bien y lo explicas con mucha pasión. Entonces, pues es algo muy, muy padre, ¿no? Y bueno, Esperanza, algo más que me gustaría que nos contaras es dónde pueden encontrarte las personas que están interesadas en contactarte y en el servicio que ofreces. Pues me pueden encontrar fácilmente en Instagram. En Instagram mi nombre es Esperanza-Nutri-Integrativa. Y en Facebook también me pueden encontrar como Esperanza Bresson con 2 S, coaching nutricional. Porque tengo una página de internet, pero estamos trabajando ahora mismo en ella. Mi página es www.nutricionintegrativa.com, pero está ahora mismo en trabajo, Consulta. entonces no está operativa, pero estará prontito. También me podrán encontrar ahí. Claro. Pues ya saben dónde pueden encontrar a Esperanza. Los invito a que conozcan un poco más del trabajo que ella realiza. La verdad es que a mí me pareció bastante interesante. Siempre el tema de la alimentación, pues, tiene muchísimo que aportar. Y pues pueden visitar a Esperanza en sus redes sociales para conocer un poco más de su trabajo y darse la oportunidad de incluso tomar su entrenamiento con ella en esta parte de la comunidad que ha estado creando. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Gracias a ti, Yasmin. Fíjate aquí y pues nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho. No. Muchas gracias por todo y hasta muy pronto. Bye bye. Chao.